Mario Arcusin, abogado querellante, representante de las familias Izaguirre, Rossi y Almada en el juicio contra Orrico. Bueno, recordemos que Juan Ruiz Orrico está imputado por homicidio culposo, está esperando el juicio en libertad y está domiciliado en Herrera. Bueno, Mario, contame las novedades con respecto a lo último que ha sucedido en torno a este caso. Bueno, sí, en principio es culposo agravado. El culposo es de 84, que establece una penalidad máxima de 3 años, que es siempre de cumplimiento condicional. A raíz de todas las críticas que hubo, sobre todo de sectores como Estrellas Amarillas y eso, se hizo en la reforma hace unos 7 años más o menos, se agregó el 84 bis, que es homicidio agravado. El culposo se agrava por la muerte de más de una persona. El culposo agravado se agrava tanto por la muerte de más de una persona, en este caso 4, como por la ingesta de alcohol y por la velocidad. No concurrentes, o sea, no es que tienen que estar todas juntas. Cualquiera de ellas que se dé, más la de los más de un muerto, o sea, la de más de un muerto tienen que estar. Con esa se suma o la de la velocidad o la del alcohol, como ocurre en este caso. En este caso nos vamos de 3 años a 6. Al irnos de 3 años a 6, la pena ya puede ser de cumplimiento efectivo. De hecho, la que yo pedí, y la que es motivo de casación, cuando justifiqué por qué pedí la prisión preventiva de cumplimiento efectivo, o sea, no medidas de coerción como la que está cumpliendo, sino prisión en la comisaría primera 30 días y después se vería, está justificada en esto, en que la pena expectativa es de cumplimiento efectivo, que el delito es grave, y que, bueno, yo lo fundamenté en el peligro de fuga, que la doctrina de la jurisprudencia, menos el juez de la causa, siguen entendiendo que no se puede decir peligro de fuga para cualquier persona. De hecho, estamos acá a 100 kilómetros del río Uruguay, o a 70 kilómetros del Uruguay, cualquiera no solo puede irse, como suelo decir, subirse a una canoa, si no se cae como los hermanos Cuestas, me caí de la canoa, cruza al Uruguay, del Uruguay se va a Brasil, de Brasil se va a Dinamarca, ¿sí? Cualquier persona de nosotros lo puede hacer a dedo, si quiere, pero hay gente que la puede hacer con mucha más razón. Un piloto de avión, un capitán de barco, o una persona con pasaporte, alguien que viaje muy seguido, un montón de circunstancias. Bueno, en este caso, él era director del ente portuario. Se supone que conocen los puertos, a todo el personal y a los barcos que suelen parar en los puertos del Uruguay. Entonces, irse no era una cosa tan loca. Y bueno, si se puso esa causal de peligro de fuga, entonces hay que cumplirla. Bueno, eso, más el hecho de que en el mismo juzgado, por delitos de menor cuantía, sí se dio prisión preventiva. Acá lo único que yo conseguí en la apelación, o sea, el juez de primera instancia de garantías establece, no solamente no me hace lugar a la prisión preventiva, ni siquiera la domiciliaria, que nos habíamos puesto de acuerdo con la defensa, con la distinción del lugar, lo deja irse a Escobar, con las únicas limitaciones de que no puede manejar, pero no establece la forma, o sea, no establece que se le mandaron un oficio a la Dirección Nacional de Registro de Automotor para que le quiten el registro, sino que dice que se le prohíbe manejar y ausentarse del país. Eso es lo que yo apelo. En la apelación, la jueza no me hace lugar a la prisión preventiva, pero sí me hace lugar le pregunta a ella, a Orrico, ¿por qué razón tiene que estar en Escobar? Bueno, es la casa de mi madre y yo tengo 2 médicos que me atienden en esa zona. Entonces pregunta, ¿qué médicos? Psicólogo, kinesiólogo, dentista, creo, y traumatólogo. Entonces, la doctora Ríos, con muy buen criterio, le dice, esto se puede atender acá. Por lo tanto, le cambia el lugar o sea, no domiciliaria, sino residencia, fija un lugar de residencia, él lo establece en Rincón de Gená, la finca donde él tiene el tambo, y una persona al cuidado de él. En ese momento no dice nada respecto a tratamientos pendientes, a médicos que sí o sí tenga que ser ese médico porque lo atendió desde siempre y le conoce los problemas y todo, nada, no dice nada. O sea, estaba en uso de la palabra, porque el uso de la palabra se le da al querellante en primer lugar, que es el que pidió la apelación, después al fiscal, después a los defensores y después se le da a la persona. La persona tiene derecho a hablar.
Y él es el que contesta eso. Y no dice que sí o sí tienen que ser los médicos de Buenos Aires. Se fija domicilio en el Gená, él en esa audiencia dice que designe a la madre porque se le impone que designe una cuidadora domiciliaria, designa a la madre, dice que en vez de vivir con la madre en Escobar, la va a tener a la madre que viva con él acá. Eso tenía que ser controlado por el juez de garantías. A los 2 días, la defensa pide cambio de la persona, que no iba a ser la madre, sino propone otra persona. Hacemos la audiencia, propone una ingeniera agrónoma que vive en la salida, la colonia Perfección, salida vieja de Constitución Uruguaya a San Justo, que cuando se la interroga ella dice que no está todo el día, está en los horarios de trabajo. Bueno, pese a la oposición de la querella, el juez acepta a esa persona. Y después, ese mismo día, termina la audiencia y termina cerca de la 1, porque empezó más tarde de lo que estaba previsto, y llego acá y veo que a las 1:08 del viernes me dicen que el defensor presentó un pedido de traslado a Buenos Aires para que lo vea el psicólogo. Obviamente que ya no me queda tiempo para hacer nada, porque el viernes siguiente pasa lo mismo, otra vez. Ahora pasó el 2, el martes me llega de vuelta una para que se vaya mañana y el viernes. Apelo y no me hacen lugar a la apelación. Lo cual, obviamente que cuando lleguemos a la casación, pese a que son hechos que no estaban incluidos en la casación porque son nuevos, justamente por ser hechos nuevos, yo los puedo agregar. Cuando en la casación puse que no entendía por qué había estado primero autorizado a estar en Escobar, ahora pido el video. Entonces en el video consta cuando ella le pregunta eso de los médicos y él no dice que tiene, ahora él argumenta que tiene tratamiento. Bueno, hay cuestiones conexas que pesan mucho en esta causa. El hecho de que sea un funcionario, el hecho de que él mismo haya hecho declaraciones que aparecieron ahora en los medios, una captura de pantalla de declaraciones de él de 2022, donde dice exactamente lo que no está haciendo, o sea, dice cómo tiene que ser la justicia respecto al desbalance. Yo di una charla para estudiantes de Derecho de toda América del Sur. Yo elegí el tema, eran varios disertantes, 1 hora y media cada uno, yo elegí el tema, el mío fue discriminación, está toda la bibliografía ahí, y tenía que ser 1 hora y media, a la hora y media los oyentes pedían que siga, y al final seguí 2 horas, hablando, sin leer. Y bueno, uno de los temas que cité se llama discriminación de derecho, tiene ese nombre, o sea, cuando frente al derecho no somos todos iguales. De hecho, yo en la casación expresé que el 5 de agosto es cuando el juez me niega la prisión preventiva y lo deja irse a Escobar, y el 2 de agosto, el viernes, o el día hábil anterior a ese día, manda a prisión preventiva 30 días en la primera a un chico que robó una batería en el Boulevard Irigoyen. Si esto no es desbalance de justicia, entonces no sé, yo estudié otra cosa, ¿sí? Si dejarlo, pese a que se lo autorizó que cuando necesitaba ir a hacer alguna cosa, salir del Departamento de Uruguay, lo cual tenía prohibido, tenía que pedir autorización judicial, se supone que era por alguna otra razón, pero la razón médica ya estaba descartada, a entender por lo menos de esta querella, y a entender de cualquier abogado que lo vea, salvo los defensores a los que yo no critico en absoluto. Mi crítica es hacia los que imparten justicia. Los defensores están cumpliendo con su trabajo, a ellos se les paga, se los contrató para defenderlo rico, y ellos tienen que defenderlo con todos los elementos que tienen. Yo no cuestiono ninguna del accionar de la defensa. Lo que cuestiono es que si el defensor pide una cosa, el juez se la tiene que negar, justamente porque en el video, en el texto de la sentencia de la jueza Ríos, está esa pregunta. Cuando ella le pregunta, y él no dice que tiene tratamientos pendientes, no me pueden inventar ahora tratamientos. Yo no sé, además, como cuando yo pregunto el tema del registro conductor, se me contesta que se mandó un oficio a la Dirección de Tránsito de Entre Ríos. O sea que teóricamente él solamente tiene prohibido manejar en Entre Ríos. ¿Cómo sé yo que cuando baja en el puente de Zárate Brazo Largo no paga el peaje y se pasa él a manejar el auto? Nadie lo va a controlar, porque él no le sacaron el registro. Lo único que informaron a la Dirección de Tránsito que si lo paga una caminera de Entre Ríos, él tiene la prohibición de manejar en Entre Ríos.
Entonces, justamente con eso se agrava todavía más el hecho. Encima, el hecho de que él está libre y los 4 chicos están en el cementerio. O sea, no es cualquier cosa. No estamos hablando de víctimas a las que, bueno, ves pasar al que te robó la bicicleta y nadie le hizo nada, ¿sí? O al que te robó la garrafa de tu patio. No, estamos hablando de un tipo que probadamente, por ingesta de alcohol y por andar en un auto oficial en horario que no era para ese uso, se supone que a una velocidad, aunque no está probado, se supone que a una velocidad excesiva para la ruta que él mismo criticaba. Yo viajo a Uruguay casi todos los días y no voy más, pese a mi auto da 180, si quiero 200, no voy más de 90 a 100 porque o rompo cubiertas o rompo el auto, ¿sí? Entonces, si él mismo había criticado esa ruta. Bueno, hoy yo planteé la casación, el recurso de casación, que es el segundo paso después de la apelación. O sea, una vez que termina la IPP, la investigación penal preparatoria, o que mientras transcurre, en el juzgado de garantías se busca una medida de coerción que puede ser preventiva o domiciliaria o presentación cotidiana a la policía o, bueno, no salir del departamento. De esa tengo la apelación, que es la primera instancia. De la apelación tengo la casación, que es la segunda instancia. Y después tengo el recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia. Bueno, ahora presenté el recurso de casación, me lo aceptaron. No solamente me lo aceptó, primero me lo tiene que aceptar el juez donde lo presento, o sea, la jueza Ríos me tiene que aceptar no solamente la formalidad, sino los motivos por los cuales estoy casando. O sea que ya estamos bien encaminados desde el momento que ella lo acepta, porque si yo estoy pidiendo la casación con una razón que no es válida, ella misma me lo rechaza. Claro. Bueno, no me lo rechazó. Eso fue a Cámara de Casación, la Sala 2 de Concordia. Anoche recibí la información de que ya entró, que fue aceptada y establece un orden de sorteo. La Sala 2 de Casación está conformada por 3 jueces: la doctora Evangelia Abruzzo, la doctora Giorgio y el doctor Perrut. Bueno, la doctora, el orden de votación para cuando se haga la sentencia y se tenga que votar cuál es el resultado que yo pedí, que se anule lo anterior y que se dicte la prisión preventiva, el orden de votación era primero la doctora Abruzzo. Entonces la doctora Abruzzo se excusa, obviamente, por las razones conocidas, ¿sí? Por su relación familiar con él, pese a que ella manifiesta estar en matrimonio en el escrito manifiesta que está en matrimonio con Orrico. Y en cambio Orrico en la audiencia dijo que está separado. Bueno, está bien, no importa. Es que es madre de los 3 hijos y se excusa. Obviamente que tenía que excusarse porque si no la recusaba yo. El tema es que los otros 2 hasta ahora yo no sé qué van a hacer, porque podrían llegar a excusarse también por una cuestión de confraternidad, de que están siempre con ella, de que es imposible, podría llegar a ser así. Entonces la eventualidad sería, porque alguien me planteó que se vaya a la causa Paraná, que es la otra sala de casación, pero no, porque por jurisdicción tiene que ser en Concordia, con lo que la única solución sería que los jueces de Paraná vengan a Concordia y constituyan la Sala 2 de Concordia, la que tiene que dar el fallo es la Sala 2 de Concordia. Si no puede estar constituida por los jueces que tiene que estar constituida o sea, ya uno va a tener que ser nuevo. En lugar de la doctora Abruzzo van a tener que traer uno de Paraná a integrar la sala. La fecha, ellos tienen 20 días para fijarla. Yo he tenido casos como defensor en la que se ha excedido. Por supuesto, como defensor me conviene muchas veces que se exceda, ¿sí? Entonces, pero en este caso, bueno, ya teniendo esto ayer, yo supongo que tiene que ser la semana que viene. Debe ser para mí la semana que viene, porque la otra semana tengo un juicio por jurados en Constitución de Uruguay, una causa de acá de Ocelvazo. Así que si no es la semana que viene, se pasaría. O sea, si me informan que va a ser del 23 al 27 de septiembre, yo voy a tener que decir que no puedo y argumentar que llevármela una semana más todavía sería mucho más largo el proceso, con lo cual pediría que se anticipe. Hay que ver también la agenda, por supuesto. En esa resolución de casación puede ocurrir desde la anulación. Yo tengo un ejemplo, cuando el caso de las pintadas en la sinagoga,
que la sentencia fue absolutoria por caso de dudas. Yo fui en casación a Paraná, que era en ese momento la única sala que había, y la sala de Paraná ordenó hacer un nuevo juicio. O sea que desde esa instancia, desde que la apelación mía se trate de vuelta, hasta decir que no vale la decisión de la doctora Ríos y que se dicte la preventiva, puede hacer cualquier cosa la casación. ¿Sí? Cualquier cosa, la casación puede ir desde anular todo a concederme la razón a mí o no concedérmela. Pero también hay que hacer notar, aunque la entrevista no es a los defensores, yo lo digo por ellos también casaron la sentencia a la contraria. Ellos casaron porque no lo deja irse a Escobar. Pues ellos casaron porque el cambio de lugar de arraigo, ¿sí? ¿Por qué se fijó Rincón de Gená y por qué se fijó Departamento Uruguay y no se le permitió irse a Escobar? En ese caso yo, con mi experiencia como defensor y con mi experiencia como casante, entiendo que no habría lugar, porque, insisto, son demasiadas las situaciones, la relación, bueno, algunos dirigentes políticos como Gustavo Aín ya han salido a criticar lo que sucedió. Entonces a mí me parece que sacarlo del ámbito de la provincia es incontrolable. No tenemos posibilidad hasta un absurdo, más allá de que esté previsto en la ley. Hoy tuvimos el último, el juez ordenó el fiscal ordenó hacer un socioambiental en las casas de los tres chicos, o sea, ni siquiera de los tres chicos, sino de los padres. Bueno, yo estuve presente, lo hizo Viviana Pittman, pero yo planteé en su momento, y lo planteé en la casación, el absurdo de que se le haga a ellos, que son los padres de las víctimas, para preguntarle cómo vivían, cómo viven ahora, si lloran o no lloran. Estoy usando absurdos, pero es así. En cambio, no se mandó a hacer en Escobar donde estaba, así que no sabemos si realmente ese domicilio existía, si él lo inventó, no sabemos nada respecto de eso. Y no sabemos ahora tampoco en Rincón de Gená en qué condiciones vive, si duerme ahí o no duerme ahí. Varias preguntas. Esto de pedir un socio ambiental a las familias es algo que suele pedirse, y por otro lado, nadie iba a controlar, como vos decís, que él se encuentra en el Rincón de Gená, en el domicilio que fijó. No, bueno, en la primera decisión que yo apelé, la del juez de garantías que le impone, que acepta que viva en Escobar, le ordena presentarse en la comisaría más cercana cada 15 días para controlar la residencia. Lo que yo, cuando apelé, dije era un absurdo, porque yo me puedo presentar, digo que vivo en la cancha de Boca, y que me va a decir que no. Lo que tiene que ir la policía es a la cancha de Boca para ver si yo realmente vivo ahí, ¿sí? O sea, vos me vas a decir, vivo en la calle Urquiza, en la avenida Urquiza, tanto. Bueno, pero la policía tiene que venir a la avenida Urquiza tanto para ver si vos vivís realmente ahí o no. Acá pasa lo mismo. Acá él no tiene obligación la policía de Herrera tiene obligación de controlar las salidas cuando se le autoriza a controlar. Por ejemplo, ahora, como no me hicieron lugar la apelación mía, el 5 se va a ir y el 6 antes de las 12 tiene que volver y presentarse en la comisaría de Herrera, ¿sí? Pero no hay falta control del lugar, que es lo que yo digo. O sea, no hubo en Escobar y tampoco hay acá en Rincón de Gená. En principio, él lo manifestó que fue un lapsus cuando dijo que el domicilio de él era el Almafuerte 607 en Uruguay, que hubiese sido lo más lógico, que yo pedí también que fije domicilio en la ciudad. Ese domicilio, después él lo rectificó, dijo que había sido un error, lo dijo el lunes siguiente, no lo dijo el mismo día, y que el domicilio que tenía ahora constituido era el de Escobar. Con lo cual yo argumenté, esto tiene muchísimos vericuetos, porque él fue candidato a intendente 4 veces de Uruguay. Tiene arraigo laboral en el Departamento de Uruguay. Si bien la ley que ahora está en proyecto, la nueva de ética del funcionario público, hay una ley nacional, pero entre ellos no había, están diputados el proyecto. La nacional establece que tiene que fijar domicilio en el lugar donde, bueno, está todavía acá no, acá tiene que declarar el domicilio, pero no necesariamente, por eso tanto se habla de Frigerio como porteño y no entrerriano. Pero sin embargo, él para ser candidato tuvo que fijar domicilio en Paranacito.
y ya con anterioridad, porque tiene que ser 2 años anterior. Todo esto hace que pensemos que hay algo raro. ¿Qué es lo que se intenta hacer? No podemos saber. Si se intenta solamente lograr que sea de cumplimiento condicional y no de cumplimiento efectivo, es una cosa. Que se intenta probar que no fue culpa de él, no sé. Yo lo dije por micrófono, fui el único que se expresó en esos términos. Yo dije que si esto sucediera, cualquiera de estas cosas sucede, yo voy a renunciar a matrícula. Sí, a ejercer como abogado. No puedo ejercer como abogado penalista, sino, bueno, me dedicaré a divorcios, a sucesiones, pero no puedo seguir como penalista si este caso no termina con Orrico en preventiva ahora y después condenado a prisión efectiva, porque es un homicida, aunque digas y homicidio culposo agravado, la carátula es homicidio, ¿sí? La discusión es esa. Yo todavía estoy pensando si logro la preventiva, estoy pensando si no pido cambio de carátula a homicidio simple. Homicidio simple, por dolo eventual, o sea, nosotros siempre explicamos, los abogados, que el dolo nosotros lo describimos con una sigla, DIL, discernimiento, o sea, saber lo que estoy haciendo, intención, querer hacerlo, y libertad, hacerlo sin que nadie me obligue a hacerlo. Bueno, en este caso habría discernimiento, pese a que estaba borracho, habría libertad porque nadie lo obligó a salir, faltaría la intención, pero la intención firmada, digamos, pero salir borracho con 1,59 de alcohol a manejar en una ruta que él mismo critica, y yo no sé si no hay intención de causarle algún daño, ¿sí? O romper un poste de luz, o matar una vaca, o matarse él mismo, o matar 4 chicos como mató, ¿sí? Incluso hay agravantes dentro de la investigación penal. Vos me preguntaste recién esto de si está previsto el ambiental, el socioambiental. Sí está previsto, porque puede ser una causal después para considerar si hay una acción civil, un montón de circunstancias. O sea que es pero lo que no está bien es hacerlo solamente con las víctimas y no hacerlo con el supuesto, con el autor o con el imputado. Pero hay otras. Claro, tendría que haberse hecho con las dos partes. Entonces, esto me daría a mí, digamos, tranquilidad de espíritu de que no estoy hablando pavadas, que estoy diciendo, si se hubiese hecho en Escobar o ahora en Rincón de Gená, cómo está viviendo, dónde duerme, las mismas preguntas que le hicieron a María Jaime, a Mari Benítez y a Lorena Duini, las mismas preguntas se le habían hecho a Orrico en la casa acá en Rincón de Gená, o a la madre de Orrico en Escobar. Esto es lo que faltó y lo que hace notorio el desbalance, ¿sí? Y nos hace poner nerviosos y seguir pidiendo justicia y prisión para Orrico. Porque todos los casos hubo bueno, el máximo es el caso Díaz, que sucedió en Paraná cuando todavía no estaba vigente este artículo que yo te mencioné. Silvio Díaz, que atropelló a 2 hermanitos en la Alameda Federación y que fue caratulado homicidio simple y por un juicio abreviado llegó a 10 años y 4 meses de prisión. Ese es el que yo voy a utilizar, pese a que ahora ese caso caería en juicio por jurados, con lo cual corremos el riesgo, porque en Entre Ríos el juicio por jurados es por unanimidad, correríamos el riesgo de que si no logramos la unanimidad se haga un segundo juicio, y si en el segundo no se logra la unanimidad quede sobreseído, ¿sí? O sea, son vericuetos de la justicia que entendemos los abogados, y que por eso yo le pido a los medios que hablen con el abogado, que no se queden con la versión de la calle. Y uso un ejemplo que yo utilizo muy seguido, que utilizaba en clase también. Si yo salgo tosiendo a la vereda y mi vecina me dice: Mario, ¿estás con todo? Dice: yo estuve toda la semana pasada, fui al médico, me dio este jarabe que es buenísimo, tomalo que te va a hacer re bien. Y me lo da, y yo, a lo pampa, me tomo un coso, y yo tengo un infarto, ese ahí está en el corazón, y claro, no leí el prospecto que dice que está contraindicado para enfermos cardíacos, y me da un infarto y me muero Bueno, ese problema pasa cuando uno toma remedios sin consultar al médico. Y lo mismo pasa en el derecho cuando uno habla o emite opiniones sin consultar con un abogado, en este caso especialista en derecho penal,
porque incluso yo tengo muchos colegas que se niegan a hablar de derecho penal porque por más que lo han estudiado en el colegio, en la facultad, no lo manejan después en lo cotidiano. Entonces, por eso a mí me gusta que los medios recurran a mí, para aclarar esa cuestión. Bueno, el paso siguiente va a ser la fecha que se otorgue para la casación, que será en Concordia, y bueno, ahí veremos, es un debate en el que primero hablo yo, que soy el que pidió la casación, después habla el fiscal, que puede o no apoyarme, hasta ahora yo no sé qué es lo que va a decidir, hasta ahora no coincidió demasiado conmigo, fue más benévolo, digamos, él no pide la preventiva, y cuando la jueza lo apuró respecto a la pena que pediría, yo dije 6 años, sin dudas, y él dijo el último tercio, o sea que sería de 4 a 6, pero no dijo una cantidad determinada. Pese a que la jueza le dijo argumente, incluso le dijo cuando él no pidió la preventiva, que esto forma parte en la casación de la defensa, se manifiesta esto de que la jueza no lo trató bien al fiscal, dice la defensa, porque la jueza le dijo, me extraña, doctor, porque usted, desde que yo lo conozco, desde que yo fui jueza de garantía y ahora jueza de vocal de juicio, usted siempre pidió la preventiva, ¿por qué en este caso no la pide? Así se lo dijo en la audiencia, textual. Y cuando empezó a dar vueltas respecto al tema, está bien, él tiene todo el derecho de hacerlo, pero rompe con su criterio natural. Entonces la jueza le exigía, argumente, ¿por qué no está a favor de la preventiva? ¿Por qué no fija una pena que va a pedir? Argumente, así, le dijo, no sé, 10 veces argumente. Y quedó ahí, no siguió más. Así que yo no sé qué va a pasar en la casación. O sea que yo voy a manifestar lo mío, el fiscal dirá que está de acuerdo o no conmigo, ya tengo experiencias, en el caso justamente de las pintadas, el fiscal no me acompañó a mí, yo fui solo a casación, el fiscal recibió la orden de no casar la sentencia, y después hablará la defensa, y por último, el tribunal podrá expedirse en el momento o tomarse los días que estime necesarios, o puede dar la sentencia y después los fundamentos, o sea, hay un montón de cuestiones que va a llevar tiempo, y el tiempo, lamentablemente, para las 3 familias, cada día que pasa es durísimo. Por eso, quizás en alguna reforma, y estuvo en el código anterior, a raíz de algo que pasó en Basavilbaso, el hecho de la reproducción pública, ¿sí? Eso debería ser una causal para que la persona se mantenga detenida. En Basavilbaso hace unos 40 años ocurrió un hecho de un aborto en el que falleció la persona. Fue detenida la autora del aborto, estaba en la comisaría de Basavilbaso, y cuando el cortejo sale de la iglesia y da la vuelta en la esquina de la policía para tomar Alem, la dejan en libertad a la persona autora del... Bueno, se armó un despiole terrible, paró el cortejo y se armó Bueno, esto generó una reforma que introdujo esto de la reproducción pública como causal para que la persona quede detenida. Bueno, esto se sacó, no está más, pero debería estar, sobre todo en estos tipos de casos. Hay que imaginarse qué pasaría si cuando Orrico sale por la del Rincón de Gená y toma la ruta 39, yendo para Uruguay, cualquiera de los 3 padres va en el auto y lo ve que es Orrico. Es una situación difícil. Él no tiene prohibición de entrar a Uruguay. Cualquiera de los padres puede ir a hacer un trámite a ANSES, a la dirección de trabajo, a cualquier cosa. Esta familia que puso el almacén puede ir a comprar mercadería a un mayorista en Uruguay y cruzarse en la calle al homicida de sus hijos. Esto es una cosa que no podemos permitir de ninguna manera. Mario, hablaste justamente de tiempos y es algo que declaraste en otros medios que la justicia para la familia sería ver a Orrico en la cárcel, ¿no? ¿Puede haber alguna resolución de acá a fin de año? Sí, la sentencia definitiva es muy difícil, pero la prisión preventiva tiene, o sea, si se decide, si la casación lo decide, obviamente que después yo voy a pedir la prórroga y va a quedar detenido hasta el día del juicio.
Si no lo decide casación, iré en impugnación al Superior Tribunal. O sea, una vez que se consiga la preventiva, yo estoy seguro que va a llegar al juicio con preventiva. Ahora, las posibilidades de que el juicio se haga este año, la única posibilidad de que haya sentencia este año es que sea por juicio abreviado. O sea, como yo te expliqué hoy. O sea, que yo pida 6 y la defensa pida 3 condicional y arreglemos en 5. Estoy diciendo hipótesis que yo no voy a aceptar, ¿sí? Yo voy a juicio a pedir los 6 y no sé si no voy a pedir de 8 a 25. O sea, yo no acepto esa. Pero la eventualidad sería un juicio abreviado en el que yo pida 6, ellos ofrezcan 3 y arreglemos en 5. Pero juicio oral, yo porque conozco el calendario y tengo yo varios juicios de aquí a fin de año, no creo que quede espacio para hacer el juicio de este año. Con más razón, entonces, debemos bregar para que Orrico espere el juicio en prisión, que son 30 días primeros en la comisaría primera y después de ahí en adelante en la unidad penal que corresponda. Bueno, Mario, seguiré consultándote de acuerdo a las novedades que vengan para seguir informando a la comunidad y acompañando a las familias en este caso. Muchas gracias. Bien, gracias a vos.